Imagina que estás aquí, no en la Barcelona de hoy, con sus ramblas, su sagrada familia y sus terrazas llenas de gente. Estás en el año 801 después de Cristo, y lo que ves ante ti no es una ciudad, es una fortaleza al borde del abismo. Delante de ti se levantan muros que llevan en pie más de 4 siglos. Muros construidos por emperadores romanos que ya son polvo y leyenda. Muros que han sobrevivido a la caída de Roma, a las invasiones visigodas, a la conquista islámica, y que ahora, en este amanecer frío y decisivo, son el único escudo entre 2 civilizaciones. Este es el punto más peligroso de toda Europa. No Constantinopla, no Roma, no París, Barcelona, Barcino. El último bastión antes del territorio que los francos llamaban, con un estremecimiento de respeto, Al-Ándalus. Durante 7 meses, un ejército liderado por el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, rey de Aquitania, ha rodeado esta ciudad por tierra y por mar. 7 meses de asedio, de hambre, de negociaciones rotas y de escaramuzas nocturnas. 7 meses en los que el destino de la frontera cristiana en la península ibérica ha pendido de un hilo. Y hoy, en la mañana de Pascua del año 801, ese hilo está a punto de romperse en favor de los francos. Lo que ocurrió aquí, en estas piedras, en estas calles, no aparece en los libros de texto, no se explica en los tours turísticos, pero cambió para siempre la historia de lo que hoy conocemos como Cataluña, como España, como Europa, y nosotros hoy lo vamos a revivir. Bienvenido a Postales del Pasado. Antes de continuar con este viaje al corazón de la Barcelona carolingia, si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí reconstruimos la historia con inteligencia artificial y rigor académico para darte lo que los libros no muestran, la imagen real del pasado. Si este vídeo te parece valioso, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna entrega. Un like y un comentario le dicen al algoritmo que esta historia merece ser contada, y si conoces a alguien apasionado por la historia de España, comparte este vídeo con esa persona. Su historia también es la tuya. Ahora sí, volvamos al año 801. Para entender lo que ocurrió en Barcelona en 801, primero debemos entender una palabra, una sola palabra que lo explica todo. Marca. En latín carolingio, una marca, o marcha, no era simplemente una frontera. Era un concepto militar y político de una brutalidad calculada. Era una zona de amortiguación, un territorio deliberadamente militarizado, diseñado no para ser habitado con comodidad, sino para absorber el golpe de cualquier invasión antes de que llegara al corazón del imperio. La marca hispánica era el escudo sur de Carlomagno, un escudo de piedra, barro y sangre. Al norte, los Pirineos. Al sur, territorios bajo control de los emires de Córdoba. Y en medio, una tierra de nadie, un yermo estratégico, donde aldeas enteras podían desaparecer de la noche a la mañana, donde los pastores dormían con una lanza al lado y donde las crónicas carolingias registraban incursiones con la misma frialdad con la que hoy se registran las estadísticas del tiempo. Pero en el corazón de este yermo había algo que ni los siglos ni las conquistas habían podido destruir por completo. Barcino. Fundada por el emperador Augusto probablemente entre el 15 y el 10 a.C., Barcino era una ciudad romana de segundo orden. No tan grande como Tarraco, la actual Tarragona. No tan estratégica como Caesarea Augusta, Zaragoza. Pero tenía algo que ninguna otra ciudad de la región poseía. Una muralla. Una muralla construida entre los siglos 3 y 4 después de Cristo, en respuesta a las invasiones bárbaras que comenzaban a desgarrar el imperio. Aproximadamente 1.300 metros de perímetro, con más de 70 torres semicirculares, muros de hasta 9 metros de altura y 3,5 metros de grosor. Construida con bloques de piedra calcárea, fragmentos de edificios anteriores, ladrillos romanos. Una muralla que, en el siglo IX, era la razón por la que Barcelona seguía existiendo. Ahora,
retrocedamos un momento. ¿Cómo llegó Barcelona a manos musulmanas? En el año 711, las fuerzas del califato omeya cruzaron el estrecho de Gibraltar y en apenas 7 años desmantelaron el reino visigodo de Toledo. Para el año 718, prácticamente toda la península estaba bajo control islámico. Barcino, que en ese momento los visigodos llamaban Barcinona, cayó probablemente hacia el año 717 o 718 sin una resistencia documentada significativa. Durante décadas, la ciudad fue administrada por gobernadores nombrados desde Córdoba. Era una ciudad de frontera, periférica, administrada con cierta dejadez por un califato que miraba más hacia el centro y el sur de la península. Y es precisamente esa periferalidad lo que la hacía valiosa para los francos. Luis el Piadoso, en latín Ludovicus Pius, tenía aproximadamente 20 años, cuando su padre Carlomagno le encomendó la gobernación de Aquitania y con ella la tarea de expandir la marca hispánica. No era un encargo cualquiera, era una misión de generaciones. Las crónicas carolingias, especialmente los Annales Regni Francorum, los Anales del Reino de los Francos, fuente fundamental para este periodo, registran que desde finales del siglo VIII, Luis había estado construyendo alianzas con nobles y comunidades hispanas que querían escapar del dominio cordobés. Muchos de ellos eran hispano-visigodos de herencia cristiana, que habían sobrevivido al cambio de poder, manteniendo sus costumbres, su lengua y su fe bajo la administración islámica. Esta herencia visigoda era el argumento ideológico de la reconquista carolingia. No se trataba de una conquista extranjera, sino de una restauración. Al menos eso decían las crónicas. El año 800 fue decisivo. Mientras en Roma, el Papa León III coronaba a Carlomagno como emperador de Occidente, un acto cargado de simbolismo que sacudió a toda Europa. En el sur, Luis comenzó a organizar la campaña más ambiciosa de su vida hasta ese momento: el asedio de Barcelona. Según los Annales Regni Francorum y la posterior Vita Ludovici, la biografía de Luis, escrita por el astrónomo, uno de los cronistas más próximos a la corte carolingia, el ejército franco estableció el asedio antes de la primavera del año 800, cerrando progresivamente todos los accesos a la ciudad. La estrategia era clara: no asaltar directamente las murallas romanas, una operación que habría costado miles de vidas contra defensas tan sólidas, sino aislar la ciudad por completo, cortar el suministro de alimentos, bloquear el puerto, esperar. Durante 7 meses, algunas fuentes apuntan a que el asedio comenzó en el otoño del año 800 y se extendió hasta la Semana Santa del 801. La guarnición musulmana de Barcelona, comandada por un gobernador cuyo nombre las crónicas latinas registran como Hadid o Zadún, según las fuentes, una transliteración aproximada del árabe, resistió dentro de aquellas murallas que sus predecesores visigodos y romanos habían construido para ser inexpugnables. El asedio fue, para los habitantes de la ciudad, una experiencia de devastación lenta. Las reservas de grano se agotaron. El acceso al agua del río Besós, que corría al este, estaba comprometido por las posiciones francas. Las salidas nocturnas para buscar provisiones, documentadas de manera fragmentaria en las crónicas, terminaban frecuentemente en enfrentamientos. Pero las murallas aguantaban, y eso era lo que importaba, porque Hadid sabía que en Córdoba el emir al-Hakam primero tenía tropas. Sabía que podían llegar refuerzos, solo era cuestión de resistir lo suficiente. Los refuerzos nunca llegaron. La semana de Pascua del año 801. Las crónicas son precisas en este punto, y la elección del momento no es casual. Pascua, la resurrección, la victoria de la luz sobre las tinieblas. El fin de un periodo de sufrimiento y el comienzo de una nueva era. Los carolingios eran maestros en el uso del simbolismo cristiano como herramienta política. Según los Annales Regni Francorum, la guarnición musulmana de Barcelona capituló ante las fuerzas de Luis el Piadoso.
Los términos exactos de la rendición no están completamente documentados, pero las fuentes indican que se trató de una capitulación negociada. La guarnición entregó la ciudad a cambio de poder marcharse con vida. Luis el Piadoso entró en Barcelona y la historia de la ciudad cambió para siempre. Antes de continuar, porque lo que viene a continuación es fascinante, quiero hacerte una pregunta en los comentarios. ¿Sabías que Barcelona fue la frontera final del imperio de Carlomagno? Escríbelo ahí abajo. Me interesa saber cuántos de vosotros conocíais esta historia antes de este vídeo. Y si no la conocíais, por eso estamos aquí. Seguimos. Imagina ahora que eres un habitante de esta ciudad, no un rey, no un general, no un obispo, un habitante común. ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué te da miedo al amanecer? La Barcelona del año 800. Uno no es la ciudad que hoy puedes ver en el barrio gótico, aunque debajo de esas calles, literalmente debajo del asfalto y la piedra medieval, sus huesos siguen ahí. La ciudad que encontró Luis el Piadoso era, en primer lugar, pequeña, muy pequeña. Las estimaciones de los historiadores, entre ellos el medievalista catalán Ramón d'Abadal Primero de Vinyals, cuya obra sobre los orígenes de la Cataluña carolingia es referencia fundamental, sugieren una población de entre 1.000 y 3.000 personas dentro de las murallas, aunque las cifras exactas son imposibles de verificar con las fuentes disponibles. Era una ciudad que había sobrevivido siglos de turbulencia política, aferrándose a sus piedras romanas. Las murallas. Volvemos siempre a las murallas. Porque en la Barcelona del año 801, todo gira en torno a ellas. Las murallas de Barcino, construidas originalmente entre los siglos III y IV después de Cristo, tenían, en el año 800, uno más de 400 años. 400 años de reparaciones, de modificaciones, de parches con materiales de distintas épocas. Los arqueólogos han encontrado en las excavaciones bajo el casco antiguo barcelonés inscripciones funerarias romanas reutilizadas como bloques de construcción en las murallas. Los constructores de la antigüedad tardía no tenían escrúpulos a la hora de reutilizar todo lo que encontraban. Y ahora, bajo control carolingio, esas murallas se convirtieron en la obsesión de las nuevas autoridades. El conde, comes en latín, el representante directo del poder carolingio, tenía entre sus primeras obligaciones mantener las defensas de la ciudad en condiciones óptimas. Porque todos sabían que la tregua con Córdoba no era una paz, era una pausa. Hablemos de la vida cotidiana. Porque la historia no solo son los reyes y los asedios. La historia también es lo que se comía. La dieta de los habitantes de Barcelona, en el siglo IX, era, por supuesto, una herencia mezclada. La herencia visigoda aportaba una tradición de ganadería ovina y porcina, de pan de trigo y cebada, de vino producido en las colinas del Penedés cercano. La herencia hispano-romana, que en muchas familias corría directamente por la sangre, incluía el aceite de oliva, los legumbres, las especias del comercio mediterráneo. Y la herencia andalusí, presente incluso después de la conquista carolingia, porque las poblaciones no desaparecen de un día para otro, añadía técnicas de irrigación más sofisticadas, cultivos de hortalizas y quizá algunas especias del comercio con el sur. Era una cocina de supervivencia, pero no necesariamente de miseria. El pan era el centro de todo: trigo, cebada, centeno según la zona y la estación. Las crónicas carolingias hablan de impuestos pagados precisamente en grano. El frumentum obladum en Plinio Centiniciento, latín medieval, lo que nos dice hasta qué punto la economía de la marca hispánica era fundamentalmente agrícola y de subsistencia. Pero la Barcelona del año 800, uno no era solo campesinos y soldados. Era también una ciudad en proceso de reconfiguración espiritual y arquitectónica. Una de las primeras acciones de las autoridades carolingias tras la toma de la ciudad fue la reorganización eclesiástica. Barcelona tenía una tradición episcopal que se remontaba al siglo IV. El primer obispo documentado de Barcino es Pretextato,
que aparece en el Concilio de Arles del año 314, pero durante el periodo de administración islámica, la estructura episcopal había quedado muy debilitada. Los carolingios necesitaban una iglesia fuerte en la Marca hispánica por razones que eran simultáneamente espirituales y políticas. La iglesia era el sistema administrativo del mundo carolingio. Los obispos eran jueces, administradores, registradores. Sin una iglesia organizada, no había imperio. Así que las iglesias se reconstruyeron. Las parroquias se reorganizaron. Y donde antes había habido, en algunos casos, mezquitas o espacios de culto adaptados al uso islámico, volvían a alzarse cruces. Pero volvamos al miedo, porque el miedo era una presencia constante. La Barcelona del año 801 estaba en una encrucijada permanente. La capitulación de la guarnición no había eliminado la amenaza andalusí, la había desplazado. Córdoba seguía siendo una de las ciudades más grandes y poderosas de Europa occidental. El Emirato de Córdoba tenía recursos, ejércitos y, sobre todo, la voluntad de recuperar lo perdido. Las crónicas registran incursiones o intrusiones andalusíes en las décadas siguientes al 801. El razzia, del árabe gazwa, incursión rápida, era la táctica favorita, ataques relámpagos sobre aldeas y monasterios en la zona de frontera, con el objetivo de desestabilizar, aterrorizar y saquear, más que de reconquistar territorio de manera permanente. Para los habitantes de Barcelona y de las aldeas circundantes, esto significaba vivir en un estado de alerta permanente. Los sistemas de señales, antecesores directos de los futuros castillos medievales, funcionaban con hogueras en las colinas. Cuando se avistaba una columna de humo en el sur, la gente sabía que tenía poco tiempo para ponerse a salvo dentro de las murallas. Es una imagen que los historiadores modernos, acostumbrados al confort de la distancia temporal, a veces no capturan con suficiente visceral. Vivir en la Marca hispánica del siglo IX significaba que tu rutina diaria incluía un protocolo de emergencia. La vida artesanal y económica de la ciudad era modesta pero no inexistente. Los arqueólogos han encontrado evidencias de actividad alfarera, metalúrgica y textil en el subsuelo del actual barrio gótico y alrededores. La posición de Barcelona como ciudad portuaria, aunque el puerto del siglo IX era muy inferior al de la época romana, permitía cierto comercio de cabotaje con otras ciudades costeras de la Marca. El comercio con el sur, con Al-Ándalus, no desapareció de inmediato con el cambio de poder. La frontera medievali era porosa. Mercaderes y diplomáticos cruzaban en ambas direcciones. Córdoba era, para muchos viajeros francos, un destino de fascinación. Una ciudad de 100.000 habitantes, con bibliotecas, baños públicos y una cultura material que superaba con creces a cualquier ciudad del norte. Esta encrucijada cultural, entre el mundo carolingio del norte y el mundo andalusí del sur, daba a Barcelona un carácter único en toda Europa. No era ni completamente una cosa ni la otra. Era una ciudad de síntesis forzada, donde convivían a menudo en tensión la herencia romana, la visigoda, la islámica y la franca. Y fue precisamente esa síntesis la que hizo que Barcelona fuera, desde el principio, algo más que un simple punto estratégico en el mapa de Carlomagno. Era un laboratorio de identidad. Un lugar donde la pregunta de quién eres, franco, hispano, romano, cristiano, descendiente de visigodos, no tenía una respuesta simple. Y esa complejidad, esa imposibilidad de una identidad única y monolítica, es quizá la herencia más poderosa que el año 801 dejó a la historia. El año 801. Un número, una fecha, una mañana de Pascua, pero también la semilla. Lo que ocurrió cuando Luis el Piadoso entró por las puertas de Barcino no fue simplemente un cambio de guarnición militar. Fue el comienzo de un proceso político de siglos que terminaría configurando una de las identidades más complejas y ricas de Europa: la identidad catalana. Los primeros condes de Barcelona fueron nombrados directamente por los carolingios. Vera, el primer conde documentado,
de origen visigodo e hispano, según las crónicas, administró la ciudad en nombre del imperio. Pero con el tiempo, a medida que el imperio carolingio se fragmentaba tras la muerte de Luis el Piadoso, en el año 840 y la posterior crisis dinástica, los condes de Barcelona fueron ganando autonomía progresiva. El proceso culmina con Guifré el Pilós, Wilfredo el Velloso en castellano, quien en la segunda mitad del siglo IX consolidó el condado, extendió su control territorial y, crucialmente, estableció el principio de herencia del condado dentro de su familia, un gesto de autonomía real frente a la soberanía teórica carolingia. La leyenda de las 4 barras, las 4 franjas rojas sobre fondo dorado que forman la señal real de Aragón y que hoy aparecen en la bandera catalana, se atribuye precisamente a este periodo, aunque su origen exacto sigue siendo debatido por los historiadores. Lo que comenzó en el año 801 como una operación militar carolingia de control de fronteras se convirtió, en el transcurso de 2 o 3 generaciones, en algo que nadie había planeado: un condado con vocación de nación. Y ese condado, Barcelona, se convertiría en 1910, los siglos siguientes, en el núcleo de una de las confederaciones más poderosas del Mediterráneo medieval, la Corona de Aragón, que en su momento de máxima expansión controlaba territorios desde los Pirineos hasta Nápoles, desde Valencia hasta Atenas. Todo eso, todo ese imperio mediterráneo, nació aquí, en estas piedras, en esta mañana de Pascua del año 801. Las murallas de Barcinos siguen ahí. Puedes verlas, puedes tocarlas. En el Museu d'Història de Barcelona, el MUHBA, bajo el barrio gótico, existe uno de los yacimientos arqueológicos urbanos más grandes de Europa. Kilómetros de ciudad romana y medieval, conservados bajo el suelo de la Barcelona actual. La próxima vez que camines por las Ramblas o por el barrio gótico, o que mires las columnas del templo de Augusto en el interior de un edificio medieval, porque siguen ahí, en el número 10 de la calle del Paradís, recuerda, estás caminando sobre el bastión que cambió Europa, sobre la frontera final de Carlomagno, sobre la semilla de todo lo que vino después. Eso ha sido Así era Barcelona en 801 después de Cristo, aquí en Postales del Pasado. Si este viaje te ha emocionado, si has aprendido algo que no sabías, si sientes que esta historia merece ser contada y recordada, suscríbete ahora y deja tu like. Cada interacción ayuda a que este canal llegue a más personas que aman la historia. Y quiero que me dejes un comentario con esto. ¿Cuál es la próxima ciudad que quieres ver reconstruida con IA? ¿Toledo visigoda? ¿La Córdoba del Califato en su máximo esplendor? ¿La Valencia del Cid? ¿O quizá alguna ciudad más lejana? ¿Constantinopla, Bagdad, la Roma imperial? Tú decides el próximo destino, porque en Postales del Pasado, el pasado no es un lugar muerto. Es un lugar al que siempre podemos volver. Hasta la próxima entrega.